¿Sí se ve bien? ¿Se escucha también bien? Sí. Vale, pues sin más, vamos a comenzar. Muchas gracias a todos por escuchar nuestra conferencia. Les voy a presentar el tema que hemos estado desarrollando. De hecho, es una investigación que todavía está en desarrollo y se titula Caracterización del sistema poroso de rocas volcánicas y sedimentarias y su relación con la evolución de las propiedades mecánicas. Como bien comentaron ya, pues nosotros procedemos de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Bueno, el objetivo general de nuestra investigación es precisamente caracterizar esta relación que existe entre el sistema poroso, entre las propiedades, las características, la geometría del sistema poroso y cómo incide en la evolución mecánica de distintas unidades del complejo caldérico Acoculco. Esto es bien importante porque, bueno, este complejo caldérico está ahorita bajo una extensa investigación para conocer el potencial que tiene para fines de extracción de energía geotérmica, ¿no? Entonces, como objetivos específicos, pues tenemos realizar esta caracterización petrofísica de las rocas. Nosotros sabemos que la petrofísica pues va a ser fundamental para obtener pues datos que nos van a servir para alimentar después modelos matemáticos o conceptuales y nosotros con esos vamos a poder desarrollar pues diferentes modelos para saber el potencial geotérmico de la caldera. Entonces, también vamos a necesitar realizar una caracterización mecánica y es muy importante conocer el análisis de la deformación local de las rocas. Las rocas, bueno, van a tener un comportamiento muy diferente, ¿no? Si están a, no sé, 20 o 30 metros de profundidad o si están a 2 kilómetros de profundidad, pues su comportamiento mecánico, la evolución que tiene, va a ser muy diferente. Y nos conviene mucho estudiarlo porque si nosotros podemos obtener este comportamiento, podemos diseñar en etapas posteriores pues los métodos de extracción de una manera económica, ¿no? Entonces también realizamos una caracterización de la velocidad de onda BP y BS, de la velocidad push and pull y de la velocidad de shear, de corte, en las unidades de estudio. Estas son pruebas no destructivas que hacemos en el laboratorio y bueno, nosotros las estamos implementando para obtener relaciones empíricas que nos permitan saber cosas como la porosidad total de una unidad de roca o de un espécimen sin necesidad de llegar a una prueba destructiva, ¿no? Y finalmente, como bien les mencionaba, pues nos interesa generar ecuaciones empíricas para poder relacionar las propiedades y obtener datos, digamos, muy apegados a la realidad que nos van a servir en etapas posteriores para diseñar modelos conceptuales. Bueno, el complejo caldérico de Acoculco son 30 unidades volcánicas, está sobre un basamento de calizas cretácicas y bueno, en general podemos decir que son flujos ignimbritíticos, hay también volcanes cineríticos, conos de escoria, y bueno, este complejo tiene 2.7 millones de años de edad. Esa fue la erupción sin caldera la que lo formó. Como podemos observar, pues la caldera está muy bien marcada, tiene pues 18 kilómetros de diámetro y la erupción que formó este complejo caldérico fue muy grande, de 127 kilómetros cúbicos de material, ¿no? Nosotros extrajimos algunas de las unidades, por aquí tenemos por un lado las calizas que conforman el basamento del complejo caldérico. Podemos observar que, bueno, todos tienen diferentes componentes a pesar de ser unas rocas sedimentarias, digamos, contemporáneas, ¿no? También tenemos pues, distintos grados de alteración, producto precisamente de todo ese calor que está debajo del complejo caldérico. Pues el último episodio volcánico que tuvo este complejo fue hace unos 16,000 años, entonces pues podríamos decir que todavía es joven, ¿no? Entonces tenemos también unidades de rocas volcánicas
y podemos observar diferentes grados de alteración, ¿no? Entonces nosotros queríamos saber con esta investigación pues un poco eso, ¿no? Cómo era el comportamiento, cómo era esta evolución tanto del sistema poroso como de las propiedades mecánicas de las rocas en estudio. Para esto pues utilizamos, para conocer la densidad real, un pignómetro de ultra alta pureza. Hay que recordar que todo esto lo estamos haciendo con base en normas internacionales, ASTM, y las normas UNE europeas para tener nuestros resultados en un contexto global, ¿no? Entonces utilizamos este pignómetro para conocer la densidad verdadera, la densidad de sólidos, para obtener la porosidad abierta y cerrada. Utilizamos un método con una celda de vacío donde hacemos pesados de las muestras saturados, hidrostáticos y secos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es realizar un vacío en esta celda para poder eliminar el aire que hay dentro de los especímenes y poder tener pues una mejor absorción de agua. Para las pruebas mecánicas utilizamos una celda de compresión simple, un marco con transmisión de onda. Entonces lo que a nosotros nos interesa es, por un lado, con estos deformadores locales, medir las constantes elásticas, estáticas, y por otro lado, ver cómo va cambiando la velocidad de onda en función del esfuerzo que le vamos aplicando, y calcular las constantes elásticas dinámicas a su vez, ¿no? Saber también qué relación van a tener. Implementamos también, por otro lado, pues pruebas de resistencia a la tensión. Nosotros pues sabemos que las rocas son mucho menos resistentes a la tensión que a la compresión, entonces es también muy importante conocer estas características porque al momento de perforar pues van a estar involucradas estas dos componentes, ¿no? Como resultados, pues tenemos que las calizas en general pues muestran un R cuadrado de 0.3, no hay una, digamos, una muy buena regresión, y esto se debe también a que los rangos de porosidad total están muy acotados. En general podemos decir que las calizas tienen muy poca porosidad, y este parámetro que estamos comparando en el eje Y nos habla de la interconectividad que tienen esta porosidad de las calizas. Entonces estamos hablando que tiene una interconectividad media-baja. Este parámetro pues nos habla pues también de grados de alteración, ¿no? Mientras mayor vaya a ser la alteración que tienen nuestras calizas, pues tenderá a subir esta relación. Para las volcánicas tenemos una aproximación muy buena de 0.81, y esto se debe principalmente a que también el rango de interconexión en las rocas es muy grande. Podemos observar que va de 2 a 62 el rango de conectividad de porosidad total, y de conectividad tenemos rangos que van de 20% a prácticamente el 100%, ¿no? Que todos los poros están conectados, y esto nos habla de procesos de alteración de rocas que están pues muy alteradas, y tenemos una aproximación muy buena. Entonces nosotros, conociendo la porosidad total de rocas volcánicas de este complejo de conexión que hay, que también ya nos habla de cosas como la permeabilidad que podríamos tener, la densidad aparente y la resistencia a compresión simple. Bueno, en este sentido, la resistencia a la compresión simple para las rocas calizas, comparado con la densidad aparente, que también es un parámetro muy bueno porque incluye de cierta manera la porosidad, pues tampoco tenemos una relación muy marcada, porque en general nuestras rocas presentan una densidad aparente también muy acotada, ¿no? No podemos hablar que tenemos una gran variación de densidad aparente, pero sin embargo observamos que los rangos de resistencia a la compresión sí están muy amplios, ¿no? Y esto también es debido en principio a la anisotropía que tienen las calizas, ¿no? A la foliación, hacia dónde está y demás. Para las rocas volcánicas vemos que hay también una muy buena aproximación conforme a la resistencia a la compresión, con la densidad aparente, y también esto nos habla de que las rocas que están mucho más
es cerca del 1.70 en esta gráfica, pues han sufrido mayores procesos de alteración que los que están por este lado. Entonces, pues es mucho más económico hacer una prueba de densidad aparente que resistencia a la compresión. Entonces, es una muy buena aproximación que tenemos para caracterizar estas rocas en el complejo, ¿no? Incluso si las personas, los que vayan a realizar pues las perforaciones y demás, pues podríamos decir que este modelo pues podría estar calibrado para obtener resistencias con base a la densidad aparente de esas rocas en particular. Aquí tenemos un resumen, una tabla resumen de las unidades en estudio que ya les mostraba. Tenemos resistencia a la tensión, resistencia a la compresión, las constantes elásticas estáticas, que les menciono que se miden como con estos deformadores locales, y las velocidades de onda y las constantes elásticas dinámicas, ¿no? Hay una relación muy importante. Estas constantes elásticas están estrechamente relacionadas también. Lo que nos interesa a nosotros saber de estas rocas, pues es el esfuerzo y la deformación. Saber cómo nosotros, al aplicar un esfuerzo en diferentes condiciones, en diferentes estados que se encuentran en estas rocas, se van a comportar. Esto es de lo que nos hablan las constantes elásticas. Quizás la roca A pues se vaya a comportar de una manera y la roca B de otra, y es lo que nos hablan estas constantes dinámicas. Al tenerlas caracterizadas en conjunto, las estáticas y las dinámicas, nosotros podemos tener una aproximación mucho más real a lo que va a pasar en campo, ¿no? Entonces, por este lado tenemos las calizas. Si se fijan, por aquí tenemos las velocidades de onda P y la porosidad total, y en general, pues no muestran una relación muy estrecha, ¿no? Tenemos, en cambio, que para las rocas calizas, de igual manera, pero comparando la porosidad conectada, pues sí hay una muy buena aproximación, lo que quiere decir que para estas rocas de por acá, para la velocidad de onda P y en general para las calizas del complejo caldérico-Acopulco, es mucho más importante la porosidad conectada. O sea, si nosotros medimos la porosidad conectada respecto a la velocidad de onda P, pues podemos tener datos mucho más finos, ¿no? Podemos tener relaciones mucho más de acuerdo. Si nosotros también revisamos que la porosidad conectada en realidad está estrechamente ligada a la densidad aparente, pues incluso podríamos tener resistencias a la compresión simple con pruebas no destructivas. Para las volcánicas, pues pasa un poco lo mismo. Tenemos que también, de cierta manera, la porosidad conectada, todos los poros que permiten el paso de fluidos en las rocas volcánicas, guardan una relación también muy estrecha con la velocidad de onda P, ¿no? Estamos hablando que esta velocidad de onda P también nosotros la podríamos utilizar para relacionar propiedades mecánicas, como ya lo habíamos hablado un poco antes, ¿no? Entonces son pruebas mucho más, digamos, no destructivas y mucho más económicas que estar generando compresiones simples, ¿no? Entonces, como conclusiones, tenemos que las unidades volcánicas presentan pues una mayor interconectividad, lo que va muy estrechamente ligado al grado de alteración que tienen. Las rocas calizas pues presentan un rango muy acotado, que va de 5 a 25, y esto tiene mucho sentido por la génesis en la que están, la génesis de las calizas, ¿no? Cómo fueron, cómo se formaron. Hay que recordar que la interconexión pues está bien ligada a los procesos de alteración, ¿no? La densidad aparente pues muestra una correlación muy exacta con las unidades volcánicas, y podríamos decir que también tiene una relación con la alteración, y además puede ser un muy buen índice para encontrar propiedades mecánicas. Y la velocidad de onda P, pues es un excelente parámetro para relacionar estas propiedades físicas, ¿no? Hay que recordar, pues, que todavía estamos en proceso, estamos todavía desarrollando los datos para obtener más relaciones, ¿no? Y hasta el momento, pues, hemos visto que es una herramienta muy útil la velocidad de onda P y S para determinar propiedades, sobre todo cuando es complicado por el rango de poca porosidad que tienen las calizas, ¿no?
y nos puede dar indicios de la porosidad conectada, que sobre todo en la geotermia, pues es la que a nosotros más nos importa. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Hugo Sereno Villaseñor, te había cambiado el apellido hace un momento, Sí, no, no te pero preocupes, Fernando. sí. Yo creo que esto es una nueva mirada al sistema de Acapulco. Hay mucho trabajo de geología, hay también algo de geofísica que se ha hecho, pero este trabajo que están haciendo ustedes, bueno, yo la verdad es primera vez que veo un trabajo de detalle de las propiedades físicas de las rocas, em, de tratar de encontrar una relación entre la porosidad y otras propiedades físicas como las propiedades mecánicas y las implicaciones que esto puede tener en un potencial aprovechamiento del recurso. No sé si haya alguien que tenga alguna pregunta, si no, yo haría algunas. Porque aquí en Disculpe, el chat no tengo Fernando, todavía. Sí. Sandra Vega levantó la mano. Ah, ok, no sé por qué no me En apareció aquí. participantes. Ajá, en participantes. Muy bien, pues empezamos por ahí. Sandra, sí. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sandra? Muy buen trabajo. Este, eh, yo lo único que preguntaría es si tienen proyectado a futuro dividir las rocas volcánicas, porque hay diferentes tipos de rocas volcánicas y no todas te van a responder igual, ¿no? A, pues al movimiento de las ondas acústicas sobre ellas, ¿no? Entonces, quizás ya refinando más por grupos de tipos de roca, volcánicas en particular, a lo mejor sería bien interesante ver los tipos de relaciones que hay. Además que hay mucho más material hecho para calizas y para, bueno, en general para rocas sedimentarias en términos de las ondas de velocidades P y S. Y pues sería una contribución muy buena, pues agregar rocas volcánicas, pero ya bien específicas, ¿no? Muchas gracias, doctora Sandra Vega, por sus comentarios. Precisamente estamos buscando ser mucho más finos en las unidades volcánicas. Descubrimos pues más de 10 o 15 hasta el momento, digamos, grupos o segmentos que podemos dividir y además pues tenemos velocidades de onda pues a diferentes presiones, ¿no? Entonces, todavía hay muchísimo trabajo que podemos sacar, muchísimos datos que podemos obtener, porque precisamente, como usted bien lo menciona, pues hay relaciones entre la velocidad de onda P y S que podemos realizar también en función de, pues por ejemplo, la porosidad total, ¿no? Pero ya en específico de, digamos, de un rango de alteración o de densidad aparente de las rocas para obtener relaciones empíricas, ¿no? O sea, hay para muchos datos todavía que tenemos que procesar, pero pues muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Gracias. Gracias, Hugo. Bueno, tendríamos tiempo para una pregunta más breve. Entiendo que son solo 5 minutos y habría que dar paso a la siguiente charla. Entonces, tengo aquí a Van Juan. Sí, sí. Le felicito que excelente presentación, ¿no? Solo no es pregunta, solo un comentario, ¿no? Una de las gráficas de velocidad y porosidad, ¿no? Ahí ese mismo. O, o anterior, un anterior, ¿no? Veo que hay como dos grupos así, ¿no? Entonces, creo que está estimando entre esos dos grupos, ¿no? Y, y sería, ¿y qué pasa si los puntos dentro, entre ese grupo, ¿no? Porque
porque ese puede ser que hay no es viable hacer dos grupos así, ¿no? Pues, y se debe hacer por grupo, así, ¿no? Para ver la dependencia cada grupo. Porque así, si la dependencia en la línea es un poco artificial, yo creo. Ese es mi comentario, ¿no? Gracias. Pues estoy seguro que Hugo va a tomar nota de estas observaciones que nos haces. Te agradezco. Y bueno, tengo una pregunta más de Rodolfo Camacho. No sé si quieran hacer algún comentario breve para poder pasar a la siguiente charla. Sí, gracias. Rodolfo, ajá. Sí, gracias. Gracias, Fernando. Hugo, estas muestras que estás usando, tanto las volcánicas como las de calcita, ¿qué tipo de heterogeneidades tienen? ¿Han hecho esa caracterización? Sí, como primer paso en el laboratorio hacemos análisis texturales de imagen, porque, bueno, las propiedades mecánicas, la velocidad de onda, pues es muy dependiente de eso, ¿no? Entonces, como primer paso, las dividimos y también las extrajimos. Entonces, todas estas pruebas son, digamos, como las obtuvimos en sitio, en la disposición que tiene, ¿no? En ese sentido fue que nosotros las organizamos, pero pues claro que estas propiedades van a variar, ¿no? Dependiendo de la anisotropía, respondiéndole su pregunta específica, por ejemplo, tenemos ignimbritas y las pomes que presentan, pues, digamos, un acomodo. Si nosotros probamos esa resistencia de la pomes perpendicular o paralelo, pues van a dar, al sentido del esfuerzo, pues van a dar resultados tanto de deformación como de resistencia muy, muy distintos, ¿no? En las calizas, pues pueden ser hay algunas que tienen inclusiones de pedernal, por ahí, hay también algunas inclusiones también de calcita, y hay, pues hay por ahí algunas vetillas también que nos podrían dar anisotropía. Entonces se trata de tener una base de datos un poco más robusta, de seguir generando datos para precisamente, como bien habían mencionado en la pregunta anterior, tener relaciones pues mucho más reales, ¿no? Saber que no hay un sesgo en la implementación de la prueba o desde el corte, ¿no? Pero pues todo lo tratamos, bueno, más bien todo lo hacemos pues con base en normas internacionales para Gracias. evitar. Sí, Sí. sí, yo me refería a la presencia de fracturas naturales o de oquedades que tiene la roca, ¿no? Que grandes poros, ¿no? Pero bueno, pues es nada más eso. Es pregunta, comentario. Sí, Vale, gracias. muchas gracias. Muchas Doctor. gracias. Muchas gracias, doctor Rodolfo. La verdad es muy interesante. Se podría tener aquí una charla larga, pero bueno, el tiempo es limitado y le daremos seguimiento a este trabajo. Muchas gracias, Hugo. De nada, muchas gracias a todos. Bueno, vamos a dar